Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 11. Bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hablaba con los hermanos que llevamos 12 años aquí en Calarcá celebrando la Cena del Señor y damos gracias a Dios por su fidelidad siempre. Es incomparable. 1 Corintios capítulo 11 habla de la Cena del Señor, de la Cena del Señor. En 1 Corintios 11, versículo 27. Alguien puede preguntar, ¿quién debe participar en la Cena del Señor? ¿Quiénes? Pues la Cena del Señor es para creyentes. Eso es básico que lo entendamos. Por eso, si usted ve que de pronto llegan visitas nuestras un domingo, se trae un invitado un domingo y está en la Cena del Señor, esa persona no estaría participando con nosotros porque no sabemos si es o no es, y además porque hay algo adicional en cuanto a la Cena del Señor. Vemos que quienes participaban de la Cena del Señor eran personas bautizadas. Allí en Hechos capítulo 2 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y a continuación dice el versículo 42 en Hechos 2, que perseveraban en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, de donde podemos extraer la verdad de que las personas que participaban de la Cena del Señor eran, por un lado, creyentes y además, adicionalmente, eran personas bautizadas. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 2. Pero Dios quiere que cada uno de sus hijos que ha sido lavado con la sangre de Cristo participe de este evento, de este momento, de este homenaje que se hace al Señor Jesús. Yo sé que hay cosas que pueden pasar, enfermedades, situaciones que pueden pasar que nos aparten de aquello que es la voluntad de Dios, que es participar de la Cena del Señor. Pero lo que quiero que quede claro mirando este pasaje es que para Dios es su voluntad para nosotros que estemos allí. Porque miren una cosa, allí en el versículo 27 habían problemas en la Cena del Señor, habían unos que incluso llegaban hasta el punto, porque se participa del pan y del vino, hasta de embriagarse participando de la Cena del Señor. Pues habían abusos, se tomaba la Cena del Señor de una manera indebida y miren lo que sucedió. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, hablando del pan que representa el cuerpo, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado de la sangre del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo esto? Que para participar de la cena debe haber una evaluación anterior a ella, de manera que delante de Dios miremos si estamos bien, si hay algo que el Espíritu Santo nos muestra y que hemos caído, debemos arreglar las cosas con Dios. Una cosa adicional que es importante, no existe ejemplos bíblicos de la autoexcomulgación o autoexcomunión. Significa que, por decir algo, Luzmila es esposa de don Ramón. En otro sentido, ella está felizmente casada. Ramones son muy buena gente. Ella tuvo una discusión con él eventual, un problema preciso antes de salir para la reunión. Entonces ella se sintió mal por algo que dijo. No debió haberlo dicho y se sintió mal. Ella dice, no voy a ir, no voy a ir a la cena, no voy a estar allá, no voy a estar allá. Y no está. Eso es autoexcomunión. O sea, ella misma se coloca aparte de la cena porque se siente mal, siente que pecó, se siente indigna. Entonces más bien lo que hace es
me abstengo. Pero no hay ejemplos bíblicos que apoyen que alguien deba hacer eso. Más bien, existen ejemplos de personas que cayeron en pecado y que el apóstol dice que lo coloquen, que no coman con él, que no participen de la cena, que lo coloquen a un lado, pero no es que él se coloque a un lado, sino que las autoridades de la iglesia, las personas espirituales y con autoridad en la iglesia, ejercen autoridad bíblica en ese sentido. No sé si estoy siendo demasiado confuso con el tema. Bueno, entonces, no a la autoexcomunión, ¿sí? Entonces, versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Miren que dice y coma. No dice pruébese y no coma. Dice pruébese y coma. Así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender la importancia del cuerpo del Señor, del pan que representa su cuerpo, de ese momento que tenemos especial con el Señor, si no lo entendemos así, juicio come y bebe para sí. Y escuchen esto, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Atención, hermanos, habían procedido mal en la cena del Señor, a tal punto que Dios había actuado. ¿De qué manera? Dios había permitido enfermedad en sus vidas como consecuencia de no hacer las cosas como tenían que hacerlas. Había permitido enfermedad. Ahora, no todas las enfermedades son consecuencias de pecado. Si alguien le da una enfermedad, quién sabe qué pecado haría. ¿Quién sabe? No, no es así. No todas las enfermedades son consecuencia de pecado, pero hay enfermedades, hay algunas que son producidas como consecuencia del pecado. Entonces, por eso dice, por lo cual, o sea, debido al anterior, como consecuencia de lo que estamos hablando, hay muchos enfermos, pero también dice debilitados. O sea que cuando uno no está asumiendo las cosas como Dios quiere, perdemos fuerza, perdemos capacidad espiritual, perdemos deseos de servir, perdemos cosas que la Biblia dice, lo llama debilitados. Pero también otra cosa adicional, muchos que, o sea que hay personas por no tomar, como tenían que tomar la cena del Señor, que murieron. ¿Delicado o no delicado? Entonces, la solución es, entonces yo nunca voy a estar en la cena del Señor. Olvídelo. No, la solución no es esa. La solución no es dejar de hacer lo que Dios quiere, sino hacer lo que Dios quiere a la manera que Dios enseña. Esa es la solución. Entonces, y muchos duermen. Lo que quiero que veamos es cómo hay caídas, cómo hay pecados que son tan serios a los ojos de Dios que tienen como consecuencia aún la muerte. Yo he conocido personas que han caído en pecado y se alejaron tiempo sin, de tal manera que no se supo si eran o no eran. A ver, entonces uno después de tanto tiempo alejado, ¿sería que no era creyente? Pues Dios es el que sabe, pero se involucraron en cosas, en vicios, con mujeres, no sé qué. Y después de los años terminó en que la persona murió. Fue un creyente a quien Dios disciplinó, Dios es el que sabe. Pero lo que sí podemos ver, y lo vemos en la escritura, es que Dios puede, en razón de un pecado que tengo, permitir y quitarme la vida. ¿Un creyente pierde la salvación? No, pero
Dios puede quitar la vida a un creyente que persiste en pecado. Delicado, ¿cierto? Pero la vida cristiana no depende de mi esfuerzo, sino es Dios en mí. Así que no es que, uy, ¿y qué tal que yo no pueda? Uy, entonces, ¿qué me va a pasar? No, es que Dios está en mí y yo voy a poder, no por mí, sino por Dios que me ayuda. Perdón. Entonces, sigue diciendo, si pues nos examinásemos 31, a nosotros no seríamos juzgados, siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está diciendo? ¿Dios va a condenar al mundo? Sí, condenación eterna. Pero para el que cree no hay condenación, pero sí puede haber, hay una palabra ahí en el 32. Para el creyente, ¿qué sí puede haber? Sí, para el castigo, ahí está, ¿cierto? Para el creyente, castigo. Para el mundo, condenación. Pero para el creyente puede haber castigo. 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. La cena del Señor es importante. También esta reunión de oración es importante. Es importante. Algunos vamos de un extremo al otro. Le damos 100% importancia a la cena y le quitamos importancia a la reunión de oración. Otros tal vez le dan importancia a la reunión de oración y no le dan importancia a la cena. Debe haber un balance. La cena del Señor es importantísima. Participar, no solamente sentarnos ahí para que nos vean que ahí estamos, sino es un momento de adoración al Señor, de dar gracias, de adoración a Él. Pero también tener tiempos de oración juntos como iglesia es enriquecedor. ¿No lo hemos sentido cuando oramos? ¿Cierto que sí? Cuando oramos juntos sentimos alegría, gozo, porque estamos haciendo algo que Dios quiere. Bueno, para mirar un ejemplo de alguien que perdió la vida y que era creyente, en Hechos, capítulo 5, tal vez esto lo tocamos hace unas semanas con el grupo de discipulados, ¿no? Me parece recordar. Hechos 5. Está hablando de creyentes. Hechos 5:1. Creyente de la iglesia. 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Resulta que al inicio de la era cristiana, Hechos 5:1, al inicio de la era cristiana, muchos eran desposeídos, tenían que irse, tenían que dejar sus tierras. Entonces se hizo un fondo común donde los hermanos, y lo vemos en Hechos capítulo 4, uno de los que hizo eso fue Bernabé, el compañero de misionero de Pablo, vendían sus propiedades y los llevaban a ese fondo común. Entonces los apóstoles tomaban de ese fondo común y le daban a los necesitados. ¿Estamos entendiendo lo que se hacía? Sí. Entonces, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. O sea, digamos que la vendió en 100 y quitó una parte. Coloquemos que 30, quitó 30, ¿cierto? Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Lo que vemos en el contexto es que ellos dijeron, vamos a vender la heredad a la iglesia, vamos a vender nuestra heredad y vamos a colocarla toda para el Señor. Va a ser para su obra, la colocamos en el fondo común para los necesitados. ¿Estaba bien que lo hicieran? Pero si hubieran dicho, vamos a venderla y vamos a colocar la mitad para el fondo, ¿hubiera estado bien? También. Pero lo que Dios no está de acuerdo
Es con la mentira e hipocresía con que ellos actuaron. Ellos dijeron, vamos a venderla, 100% va a ser para la obra de Dios. Pero miramos lo que sucedió. Sustrajeron del precio de la heredad, versículo 2, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? O sea, si tú no la vendes, no era tuya, no se te quedaba a ti, y vendida, el dinero no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos decirle cosas a los líderes, a los encargados de la iglesia, a quien sea, pero podemos mentir a los hombres, pero a Dios no vamos a mentir. Y cuando mentimos en la iglesia, como lo hizo esta persona, estábamos mintiendo realmente a Dios. Versículo 5. Al oír a Ananías esas palabras, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Murió. ¿Era creyente? Sí, era parte de la iglesia. ¿Qué pasó con él? De una, murió. Miren, años. Hay creyentes que llevan años en pecados. Años y años y años luchando con vicios. Años y años. Y Dios tiene tanta misericordia que da vida. Pero también en un segundo Dios la puede quitar. Porque es Dios. Él cayó y expiró. Injusto Dios actuó en su justicia. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Qué estaba midiendo Pedro? Si ella conocía del tema. Si ella apoyaba lo que había dicho el esposo, era porque se habían puesto de acuerdo. Si ella decía la verdad, era porque ignoraba lo que había pasado. Entonces era inocente. En caso contrario, era culpable. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo la palabra que no tenía que decir. Sí. O sea, está reconociendo que se puso de acuerdo con él. Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Aquí es un momento donde los esposos deberían estar en desacuerdo. ¿Cierto? Que la esposa, ay, mi hijo, no haga eso. Esposo, no lo haga, no estoy de acuerdo, no. Ahí deberían estar en desacuerdo. Pero en este caso ellos estaban bien en armonía en el tema. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y ¿qué? Expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La Biblia dice, Dios es fuego consumidor. También dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuidado, porque jugar con el pecado es como jugar con fuego. ¿Qué pasa cuando jugamos con fuego? Eso pasa. Y podemos mentirle a las personas, pero a Dios no. Un tema como la cena del Señor puede derivar en muerte. Pero ¿cuántas otras cosas más que podemos pensar que son pequeñas, que son cosas sin importancia, son delicadas para Dios? Si no estuviera
el pasaje que encontramos en Corintios acerca de que personas por no manejar bien la cena murieron, no nos pasaría por la cabeza que tuviera tal consecuencia manejar mal la cena del Señor, ¿cierto? Pero el Señor lo dejó en la escritura para que entendamos que a veces nuestros niveles de importancia son distintos que los niveles de importancia de Él. A cosas que Él le da importancia, nosotros le damos. ¿Qué está haciendo de tu vida? ¿Con qué estás viviendo hoy? ¿Qué cosa hay en tu corazón, en tu vida, que esté pasando, que tú estás justificando y diciéndote eso no es nada? Eso todos tenemos errores, todos tenemos errores. ¿Cuántas cosas como esas, con justificaciones como estas, y que Dios ve que son graves y que hay en tu vida y que todavía están? Cuidado, porque puede ser que el tiempo se acabe y Dios diga, ya no más. ¿Eres hijo o hija de Dios? Tienes vida eterna si has creído de todo corazón en Cristo. Pero Dios puede actuar quitándote la vida en el momento que Él lo desee, porque es Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa, por tu palabra que es maravillosa, que es espada de dos filos, que es espejo, que es bendición, que nos presenta un Dios de amor, pero que nos presenta un Dios de justicia, un Dios de verdad. Gracias, Dios, porque si no permitiste el pecado allí en el paraíso, tampoco quieres que haya pecado en tu iglesia. Por eso quieres advertirnos, enseñarnos, mostrarnos. Ayúdanos, Señor, a ver más cosas que yo esté permitiendo en mi vida como aquello que tú quieres mostrarme, como pecado, como algo delicado, no como algo pequeño, no como algo para justificar y pasar y no pasa nada, sino como algo para detenernos y decir, Señor, esto no está bien, hasta aquí llegó. Oramos que nos ayude, Señor. Gracias en Cristo Jesús.